Hola, bienvenidos. Vamos a hacer el segundo video sobre los arcanos menores y las palabras claves. En el otro video vimos los palos y los arcanos del 1 al 10. Hoy vamos a ver las figuras de la corte. Volvemos a repasar que los arcanos menores representan los 4 elementos, por supuesto, de la naturaleza, pero también vinculados a la astrología, a los signos, a la energía de los signos y la energía en sí. Por supuesto, estamos hablando de un concepto occidental, ya que los chinos tienen un elemento más que es el metal. Estamos hablando entonces del elemento fuego, los bastos, del elemento tierra, los oros, el elemento agua, las copas y el elemento aire, las espadas. Hacemos un repaso también que los bastos tienen que ver relacionado, como dijimos, al fuego y habla de la energía, de la pasión, de la fuerza vital, de la imaginación y del impulso. El oro, el elemento es tierra, todo lo terrenal, el poder material, la concreción y las recompensas. Las copas, elemento agua, el amor, los sentimientos, las emociones, el corazón. Y las espadas, el aire, y representan el intelecto, la lucha, la lógica, el análisis, las agresiones también que pueden generarnos o que generamos o que recibimos en realidad. También dijimos que los arcanos menores tienen que ver con una influencia más bien externa al consultante o a la situación en la que estamos preguntando. Y en este caso las figuras de la corte es más representada como las personas que están influenciando al consultante o a la situación, ¿no? Aquí hay una representación de personas y por supuesto estamos hablando de dos escuelas, que es Marsella y Rider, y todo lo que se desprende de allí. Vamos a empezar en sí por la sota, ¿no?, que es la carta más baja de estas figuras de la corte, que por supuesto está compuesto de la sota, el caballero, la reina y el rey. Ese sería su orden. También la jerarquía de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de las sotas, estamos hablando de personas o energías de personas de una personalidad ya de por sí práctica, representan personas jóvenes y suelen ser ayudantes, empleados, criados, obreros, funcionarios y también muchas veces se los considera niños. Vamos a empezar entonces por las sotas de basto. Aquí tenemos en los dos tarot la sota de basto. Cuando está el derecho es positivo de por sí, ¿no? Y habla de la constancia, habla de fidelidad, también habla de una cierta dependencia de algo o de alguien, y ya de por sí es una persona o un personaje joven. Cuando esta carta está invertida o en negativo, es un poco de inconsistencia, infidelidad y desconfianza. Vamos a la sota de oros. La sota de oros, cuando está al derecho o en positivo, y cuando hablamos de positivo, recuerden que también tiene que ver mucho las cartas que rodean, ¿no?, a la propia carta de la que estamos hablando. La sota de oros, cuando está en positivo o al derecho, habla de la aplicación de esa persona, de reflexión, y también de una cierta posición subordinada al consultante, ¿eh? A veces habla, especialmente en Rider, de estar pensando también en alguien, o en algo muy fijamente. Cuando está invertida o en negativo, habla de falta de aplicación y reflexión, un cierto desconcierto, malas noticias referente también a dinero, y puede hablar también de estafa. Vamos a la sota de copas. La sota de copas, cuando está en positivo o el derecho, es la llegada de algo. Esta carta puede ser un mensaje, una carta, o hoy puede ser un mensaje, por supuesto, a través de la tecnología. Llamadas,
llamadas, comunicaciones y mensajes en general. Cuando esta carta está en negativo o invertida, habla de mensajes que no llegan, de sentimientos, también de pérdida. Y por último, la sota de espadas, cuando está en positivo o al derecho, es tensión, es nerviosismo. Y habla de personas jóvenes un poco difíciles también, ¿no? Cuando está invertida o en negativo, estamos hablando de violencia, de tensión, de persona joven bastante negativa, resentida, y que puede traer algunas cosas negativas, sobre todo en la comunicación, ¿no? Muchas veces se habla de chismes, etc. Vamos a hablar ahora de los caballeros, y cuando hablamos de los caballeros, o el caballero, en realidad, vamos a hablar de la característica general de todos. Habla de agilidad, habla de fuerza y también de cambios. Suele representar a los intermediarios de las situaciones. Vamos a empezar por el caballero de bastos. Cuando está en positivo o al derecho, habla de separación, de pérdida y también de avance, de traslados en el trabajo, en el hogar, etc., ¿no? Es como una pérdida, pero a la vez se puede generar un avance hacia futuro, hacia otra situación. Cuando está en negativo, esta carta nos habla de ruptura, de huir también, de actitudes evasivas, de cambios negativos en las situaciones. Vamos con el caballero de oros. El caballero de oros, cuando está en positivo o al derecho, es tenacidad, es persistencia, es dirigirse. Sobre todo depende de la carta que lo acompañe, dirigirse a algún lado, si está acompañada por otra carta. Y también es ambición, es ambición. Cuando está en negativo esta carta, es una ambición que no está bien dirigida. Tal vez porque no hay orden, hay prejuicios. Habla también de una cierta estrechez mental. El caballero de copas, cuando está en positivo o el derecho, estamos hablando de esperanzas, de esperar a alguien también, o la llegada de alguien. Cuando está en negativo es una espera que realmente es en vano y es un poco de desesperanza. Siempre vinculado al elemento, ¿no? En este caso, a los sentimientos, a las emociones. Y por último, el caballero de espadas, cuando está esta carta en positivo, es la capacidad de lucha, es la actitud, es el valor. Y también puede ser un joven un poco agresivo, ¿no? Cuando está en negativo, esta carta es un poco de lucha en vano, son pérdidas y algunos fracasos también. Vamos con las palabras claves para las reinas. En este caso, las reinas en sí, sus características habla de feminidad poderosa, de la creación y la concepción también, indica a las madres, también las amantes y las jefas. Vamos a empezar con la energía de la reina de bastos y sus palabras claves. La reina de bastos en positivo es una imagen femenina muy importante, fuerte, generalmente muy dominante, pero también es buena. Junto con el rey, muchas veces de bastos, suele representar a una pareja que está separada. No son buenos en parejas los reyes de bastos, ¿no? Cuando está en negativo, habla de una imagen femenina un poco desdibujada, ¿no? Pero a la vez de buen corazón. Vamos con las reinas de oros. Las reinas de oros, en positivo, habla de generosidad, de mujer muy responsable, muy emprendedora y de por sí exitosa. Y cuando está en negativo, habla un poco de falsedad, habla de personas interesadas, también habla un poco del rechazo, de ser rechazado y un poco de irresponsabilidad. Vamos con la reina de copas. Cuando está en positivo es la figura amada de por sí, ¿no? Es amar, es sentirse amado y es una figura femenina muy dulce, ¿no? Muy relacionado también con la madre y la esposa. Cuando está en negativo, es de alguna manera, es negar, es la negación de la figura amada, es una decepción afectiva en una relación a una figura femenina, madre, hijas, novias, parejas, etc. La reina de espadas, cuando está en positivo, habla de una mujer
un poco malvada, que origina persecuciones también, ¿no? Y muchas veces pueden ser graves, especialmente en Marsella. Junto al rey indica una pareja divorciada de por sí, porque en Rider especialmente es una viuda, también tiene esa característica de viuda, de solitaria, ¿no? Cuando está en negativo, esta carta habla de un poco de maldad, ¿no? Eh, de enfrentamientos y discusiones por lo general, en general, porque obviamente está relacionado con la comunicación y no es una buena comunicación. Cuando está al derecho, en positivo, especialmente en Rider, es una buena idea, es al revés, una buena comunicación también. Bueno, vamos a empezar por la característica en sí de los reyes. Los reyes, su personalidad, habla que es una personalidad activa, poderosa, ¿no? Y emana de por sí dignidad, respeto, mando. Está asociado mucho a la figura de los padres, de los jefes. Vamos a empezar por el rey de bastos. El rey de bastos, cuando está en positivo, es una imagen masculina generalmente dominante. ¿Ves? Una imagen paterna, es el dominio de la situación, es un hombre de por sí dominante, experto en negocios profesionales sobre todo en la profesionalidad, ¿no? Cuando está en negativo es una imagen masculina dominante, pero más bien despótica. El rey de oros, cuando está en positivo, es el poder económico, es un líder ya de por sí experto, exitoso, es un hombre que brinda seguridad a los demás. Cuando está en negativo es un hombre poco honesto, es corrupto, habla de corrupción, de egoísmo, de vicios. El rey de copas, cuando está en positivo, es de por sí, es la figura amada, es amar, es sentirse amado. Es una figura masculina muy tierna, de por sí muy creativo también. Cuando está en negativo, habla de la negación también de la figura amada, es la decepción afectiva también en relación a una figura masculina, puede ser un padre, un esposo, un novio, una pareja, un hijo también. Y el rey de espadas, cuando está en positivo, es un hombre violento, de alguna manera es un poco irritable, puede ser un poco cruel. Junto con la reina indican una pareja que está divorciada. Y en lo negativo, ya hablamos casi de sadismo, de atentados, de crímenes, de enfrentamientos, de discusiones y de rupturas en general, de poca también comunicación. Por supuesto yo hago una diferencia en Rider con el rey porque también habla de tener las cosas muy claras, ¿no? Y también una energía de comunicación y de inteligencia, a diferencia de Marsella que no es tan positivo. Bueno, como verán, aquí también pudimos encontrar las características con palabras muy simples, muy claras que nos puedan quedar para representarlos, para poder interpretarlos. Siempre tienen que ver con las cartas que los rodean, como todas las cartas del tarot, pero sí tienen esta característica específica. Voy a hacer seguramente un video más en donde voy a subir un resumen de los arcanos menores numerales, como hicimos en el anterior, y de los arcanos menores de la corte, que creo que va a terminar de hacer esta imagen que va a terminar en sí de darnos más formas, más ideas, para poder entender sobre todo los arcanos menores a la hora de una lectura. También lo voy a hacer con mayores, pero quise empezar con los menores porque hay menos conocimiento muchas veces, ¿no? Pero bueno, voy también a dar mi visión, que por supuesto suma una más a las tantas, ninguna es mejor que otras, pero creo que entre todos podemos agregar algo más que te pueda servir a la hora de hacer una lectura. Muchísimas gracias a los que apoyan al canal, a los que llegan, se suscriben, son bienvenidos, y a los que siempre apoyan, desde ya, muchas gracias. Nos veremos pronto.